Hola, espero que andes bien. ¿Sí? ¿Qué tema vamos a ver hoy? Osciloscopio. ¿Sí? Si te interesa, quédate y mira el video y vas a aprender cómo usar el osciloscopio. Bueno, para aprender un poquito de osciloscopio, antes de ver esto, yo les voy a explicar cómo funciona un osciloscopio, o por lo menos cómo funciona un osciloscopio de tipo analógico, ¿sí? De los primeros que había, para poder entender el concepto de lo que era lo que se llamaba tubo de rayos catódicos, ¿sí? ¿Qué era el tubo de rayos catódico? Era un tubo en el cual, en el fondo del tubo, tenemos un elemento que es un filamento. ¿Qué es el filamento? Es como si fuera una lamparita, ¿eh? Es algo incandescente. Cuando yo lo someto a una tensión, cuando yo le aplico una tensión, genera calor, ¿eh? Por eso, si uno recuerda los viejos televisores o los viejos equipos de tubo de rayo catódico, uno miraba y era como que veía una lamparita prendida. ¿Sobre qué se aplica? Sobre una placa o cátodo. ¿Qué es el cátodo? Una chapa que tiene la parte de arriba, que normalmente está impregnada de alguna sustancia o un producto, puede ser tungsteno o alguna cosa. ¿Qué es lo que hace? Genera una nube de electrones. Entonces, cuando yo lo caliento, este cátodo, al aplicar la tensión, yo genero acá una nube de electrones. ¿Bien? Que, como pasa con el agua, obviamente que al calentarlo exactamente lo mismo, se tienden a alejar del centro de la chapa. Ahora imaginemos lo siguiente. Vamos a suponer que yo pusiera acá una tensión positiva muy alta, miles de volts, 2000, 3000, 5000 volts, pero de tipo positiva. ¿Qué va a pasar con los electrones? Los electrones se van a encontrar atraídos por esa placa, ¿sí? ¿Y cómo van a salir? Bueno, van a salir despedidos, ¿sí? Con una fuerte. ¿Por qué muy fuerte? Porque en realidad esta tensión es tan alta, que los electrones son atraídos hacia esas cargas positivas. Por lo tanto, van a impactar o impactarían en la pantalla, pegarían en el centro de la pantalla. ¿Qué es lo que se le hizo? Se pintó con una pintura de un elemento como es el fósforo de este tipo. Sí, los primeros osciloscopios eran de fósforo verde. ¿Qué significa? Bueno, cuando impactaba el electrón se ponía incandescente. Entonces se comenzó a pensar para qué podía servir este instrumento. Bueno, de ahí surgió obviamente el famoso tubo de rayos catódicos, que se utilizó para muchas cosas, desde televisores, desde osciloscopios, desde radares, desde instrumentos de medición, electrocardiograma, digamos, para muchas cosas. Entonces, impacta en el centro de la pantalla, y si uno miraría esta pantalla, en realidad lo que apreciaría es que esa pantalla aparece un punto verde en el centro, un puntito verde de todos los electrones que impactan. Pero ¿qué más se le agregaron? ¿Sí? Se le agregaron acá lo que se llamó grillas. ¿Qué son las grillas? Son una especie de chapas que uno les puede dar carga positiva o negativa, depende de la necesidad, y hace de que estos electrones impacten con mucha mayor cantidad o menor cantidad, e impactando y generando dos cosas importantes. Una que es el brillo, o la otra es el enfoque o desenfoque. O sea, lograr que impacte muy fijamente sobre la pantalla, afinando, quede muy finamente, lo que se llama foco, o viceversa, haciendo que impacte mucho más distante, entonces el foco se agranda. Lo mismo que el brillo. El brillo, mediante estas grillas, uno logra tener mayor o menor brillo. Bueno, ustedes miran, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, ahora los ingenieros que desarrollaron esto, lo que hicieron fue lo siguiente: generar dos etapas. Una etapa que se llama vertical y horizontal. En la etapa horizontal, lo que se le hizo, se le agregó dos chapas en su interior, ¿sí? Por donde el haz, imaginemos que el haz pasa por ahí, ¿sí? El haz pasaba por ahí, por el medio de esas dos chapas. Entonces imaginemos que este es el haz de electrones y por medio de las dos chapas pasa el electrón. ¿Qué hace? Depende de las cargas eléctricas que ustedes apliquen en este punto y en este punto, va a ser de que ese haz haga este trabajo, vaya para un lado o para el otro, ¿sí? A eso se le llamó deflexión horizontal o barrido horizontal. Entonces yo logro que esta línea, que en vez de ser un punto, pase a ser una línea. ¿Por qué? Por la deflexión horizontal. Yo logro, por una etapa, que moverlo, que vaya hacia un lado o hacia el otro. Entonces esto normalmente va a ir a una etapa que se llama horizontal.
El horizontal va a ser comandado, digamos, en nuestro instrumento, el instrumento que nos va a permitir ver señales, por una perilla que se llama tiempo, que después lo vamos a ver, barra división. Uno permite de que ese haz vaya despacito o que vaya cada vez más rápido, hasta que llegue a un punto que es una raya. Uno ve, si uno corta la deflexión horizontal, ve un punto, y a medida que uno comienza a variar la frecuencia, nota que ese haz va haciendo este trabajo, hasta que en un momento es tan rápido que es una línea perfecta horizontal. ¿Qué más hicieron? Agregaron ahora dos placas, una arriba y otra abajo. O sea, hacen que este haz pase por una placa de arriba y una abajo. Y esto se le llamó deflexión vertical. O sea, yo solamente, el haz no solamente lo puedo hacer así, sino que haga también este trabajo, ¿sí? Y esto va a ir a una etapa que se llama vertical. Bien. Y el vertical va a ir a una sonda o una punta que yo voy a poder medir, que el técnico lo utiliza para medir la placa. O sea, yo tengo lo que yo quiero medir, no sé, imaginemos que tenemos un componente ahí, y yo quiero medir ese componente, yo voy a ir ahí a una sonda. La sonda va a actuar sobre la deflexión vertical y depende de la tensión que tengo, no solamente va a barrer así, sino que va a poder moverse así. Esta sonda, digamos, también tiene una perilla o un atenuador que se llama Vol barra división. Entonces, este instrumento, el osciloscopio, permite ver señales. Nosotros como técnicos necesitamos ver señales muchas veces porque no simplemente la tensión nos basta, ¿sí? Entonces necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una deflexión horizontal y una vertical. Si yo miro el osciloscopio de frente a este instrumento, yo voy a notar que tiene una grilla como esta que está acá. Bien. Y normalmente el osciloscopio que podemos hacer en la práctica tenemos dos canales. Vamos a utilizar un solo canal, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a notar? Vamos a notar una perilla que dice tiempo barra división. Esa perilla que dice tiempo división, si uno presta atención, tiene una escala que está en segundos y una escala que está en milisegundos y a veces puede estar hasta en microsegundos. O sea, si uno mira, por ejemplo, no sé, dice, por ejemplo, 5, 2, 1, 0,5, 0,2. Uno, depende de donde esté ubicado, tiene esa escala de tiempo por división. ¿Qué hace ese tiempo por división? La escala de tiempo por división me va a decir cuánto vale esto. Cuánto de horizontal, o sea, de esta escala, vale esto, ¿sí? O sea, si yo estoy en 1, un segundo, quiere decir que este cuadrado vale un segundo. Si yo estoy en la escala de 0,2 segundos, quiere decir que este cuadradito vale 0,2 segundos de esta manera, de forma horizontal. ¿Qué más? Tiene otra, porque esto va a la deflexión horizontal, acuérdense, esto va a ir a la horizontal. Y tenemos una perilla, ¿sí? Que dice volt barra división. Esa barra división, normalmente uno va a ver que está en vol, qué sé yo, por ejemplo, dice 5 vol, 2 vol, 1 vol, ¿sí? Lo mismo que el anterior, esto está en vol, o puede estar en milivol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a hacer la escala de vol por división? La escala de vol por división me va a medir la altura. Esto, ¿cuánto vale? Si yo estoy acá en 2 vol, quiere decir que cada cuadradito de esto vale 2 vol. Bien, entonces, tenemos estas dos escalas. Esta corresponde al vertical, a la escala vertical. Entonces, normalmente nuestro osciloscopio tiene esto repetido dos veces, si después lo vamos a ver, porque tenemos dos canales. Y esto tiene uno solo porque se comparte para los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a medir cualquier tipo de señal, o vamos a ver en función de los cuadrados. ¿Qué tenemos? Esta escala que está acá, así de forma vertical, esto me va a medir el voltaje. Y esta que está acá me va a medir esta línea, el tiempo. Entonces vamos a imaginar que tenemos una señal, por ejemplo, no sé, cualquiera. Vamos a ver que nuestra señal es una señal senoidal que tiene esta forma. Vamos a suponer. ¿Qué puedo saber? Bueno, lo primero que tengo que saber es qué escala está. Por ejemplo, si yo estoy acá en 2 vol por división, quiere decir que cada cuadradito de estos vale 2 vol. Bien, si yo les pregunto a ustedes qué voltaje tengo de pico, yo me voy a fijar y voy a decir, bueno, a ver, entre acá y acá, ¿cuántos cuadraditos tengo? Tengo
un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos de alto, ¿sí? Por 2 quiere decir que tiene 3 por 2, 6 volt. Ese es el voltaje de pico. Y el de pico a pico, y voy a tener 12, fíjense. Voy a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 volt. Quiere decir que de pico a pico tengo 12 volt. Porque esto me está diciendo cuánto mide cada cuadradito. Bien. Por otro lado, yo me fijo en esta escala y vamos a suponer que está, no sé, en milisegundos, por decir algo. Vamos a poner milisegundos. Y yo digo que cada cuadradito mide un milisegundo. ¿Qué cuadraditos? Los cuadraditos horizontales, porque está de la escala horizontal. Entonces cuento, miren, un cuadradito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos. Esta señal ocupa 7 cuadraditos. Si cada cuadradito vale un milisegundo, quiere decir que 7 por 1 son 7 milisegundos. Quiere decir que este ciclo ocupa o tiene un periodo de 7 milisegundos. Lo cual después vamos a ver cómo se sigue, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la práctica, ¿les parece? Bueno, vamos a ver un poquito, después un poco la explicación del osciloscopio, ¿sí? Si uno mira un osciloscopio, obviamente se asusta. Normalmente los alumnos al ver esto, no sé, se asustan como si tuvieran la cabina de un avión, ¿eh? Pero en realidad es bastante sencillo el uso. ¿Cuál es la función del osciloscopio? Bueno, mostrarnos señales. Nosotros como técnico electrónico, muchas veces más allá de poder medir con un tester, sí, saber medir una tensión o algo con un tester y saber, necesitamos saber si hay señales. A veces el hecho de que uno tenga una tensión determinada no garantiza de que haya señal. Ustedes después van a ver que por una misma línea, por un mismo conductor o por un semiconductor puede viajar tanto una tensión continua como una señal. Y normalmente uno tiene que poder verla, ¿sí? Entonces el técnico, para poder ver una señal y valerse de lo aprendido con respecto a corriente alterna, ese tipo de cosas, se basa en este instrumento. Este es un osciloscopio, ¿sí? De tipo analógico, es un marca Hitachi de 40 MHz. La frecuencia va a depender mucho del trabajo de cada uno, ¿sí? Hay de 20 MHz, hay de 150 MHz, bueno, la frecuencia normalmente es la cantidad de ciclos que uno va a poder ver acá o poder identificar. Hay veces que uno, si trabaja por ahí no sé, en comunicaciones, utiliza frecuencias muy altas, a veces con una frecuencia de 40 MHz queda muy poco para poder ver una señal. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poco. La idea es que de esto se vea de a poquito y vayamos entendiendo la función de casi todas las herramientas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a encontrar en todo osciloscopio es un pulsador de power o de encendido, ¿no? En el caso de este osciloscopio va a tardar un rato porque es un osciloscopio analógico. En el caso de los digitales, al igual que pasa con una pantalla, aparece la imagen instantáneamente. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar una perilla que dice intensidad. ¿Qué es la intensidad? ¿Sí? Es lo que normalmente uno conocería como brillo. Nosotros normalmente, si uno a veces depende el brillo que uno necesita, si la habitación es muy iluminada, no muy iluminada, o el lugar donde estoy trabajando, o no quiero que me sea incandescente, bueno, tengo una posibilidad de subir el brillo. ¿Qué más tiene? Tiene opción que es el foco, es enfocar o desenfocar la imagen, ¿sí? Digamos, ven que con eso yo puedo hacerla enfocada o desenfocada, ¿sí? Normalmente nosotros estamos acostumbrados hoy por hoy a equipos que auto enfocan. Bueno, esto tiene un enfoque, este tipo de osciloscopio tiene un enfoque manual que dice focus. ¿Qué más tiene? Este osciloscopio viene con una característica particular que es una iluminación de fondo, ¿sí? Si yo subo, no sé si se alcanzan a percibir, pero acá abajo aparece una luz. Esto va a permitir que, por ejemplo, pueda sacar fotos. Si yo me interesa sacar una foto o una imagen, a veces con una buena iluminación de atrás queda bastante mejor. Pero bueno, son detalles que uno utiliza o no utiliza. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá abajo vamos a encontrar una opción que dice calibración 0,5. 0,5 volt. ¿Para qué sirve eso? Para calibrar el osciloscopio. Normalmente lo primero que uno hace en todo osciloscopio es calibrarlo. ¿Significa qué? Porque muchas veces cualquier técnico a la hora de irse, por ahí estuvo midiendo algo, dejó todo desajustado y después uno va a prender el osciloscopio y piensa que está midiendo una tensión o determinadas cosas y en realidad de forma errónea porque no fue calibrado, porque tengo que garantizarme que está midiendo bien. Entonces viene
El osciloscopio trae una sonda. ¿Qué es una sonda? Es un cable que tiene normalmente una punta que si uno aprieta permite agarrar un elemento, un componente de la placa, una pinza, ¿sí?, de masa, y a su vez este capuchón que está acá se puede llegar a sacar. Uno puede llegar a sacarlo y usarlo como una punta de un tester y poder medir, ¿sí? Fíjense que yo toco con el dedo y el osciloscopio está enseñando ruido, ¿sí? No difiere mucho de como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Toma una tensión o un pulso que viene en mi mano. Bien, ¿qué más va a contar con la sonda? La sonda cuenta con, si uno presta atención, una llavecita que dice 1 y por 10, sí, que ya vamos a ver cuál es la función de este llave atenuadora. Bien, este osciloscopio cuenta con 2 canales. ¿Qué significa? Si ustedes prestan atención, está duplicado lo que está acá de este canal. Este es el canal 1, ¿sí? Canal, o ve que dice canal 1 acá, no sé si alcanzan a leer. Ahí dice canal 1 o tiene la letra X, porque también después vamos a ver en los próximos videos que también podemos usarlos como ejes cartesianos y poder utilizar los ejes cartesianos para ver alguna señal en especial. Entonces, este es el canal 1 y acá tenemos el canal 2. Todo lo que ven de acá se repite acá, o sea que por lo tanto esta porción uno a veces no necesita ni usarla, simplemente va a utilizar esto que está acá. ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, como lo explicamos ahí en el pizarrón, tenemos esta perilla que está acá, dice vol por división. ¿Qué es el vol por división? ¿Y qué es la división? La división es cada cuadradito de estos. Si uno presta atención, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos. Son 8 divisiones. ¿Qué significa? Por ejemplo, miren. Ahora está, si yo presto atención, no sé si están viendo, pero está marcando a una rayita blanca un vol. ¿Qué quiere decir? Que cada división va a valer un vol. Entonces quiere decir que cada cuadradito de esto de alto mide un vol. La tensión se mide en la altura. Bien. Entonces cada cuadradito de esto es un vol. Si yo ocupo una señal que ocupa 3 cuadraditos, yo voy a decir que es de 3 volts. Por ejemplo, yo ahora me voy a valer de un instrumento que después vamos a ver más adelante, que se llama generador de funciones, que me permite fabricar señales, para poder, el técnico normalmente utiliza un instrumento que inyecta una señal conocida o patrón para poder ver y decir, bueno, esta señal, por ejemplo, es una señal senoidal. Yo puedo, con el instrumento que tengo acá, que es el generador, puedo colocar un diente de sierra, por ejemplo, o un pulso cuadrado. Entonces vamos a dejar la senoidal. Inclusive, bueno, permite modificar frecuencia, ¿sí? y amplitudes y un montón de cosas más para poder inyectar. Pero bueno, lo veríamos más adelante. Entonces, presten atención. Si yo digo que está por un vol, yo ahora estoy por un vol. Cada cuadradito es un vol. Fíjense, un vol, 2 vol, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Quiere decir que esta señal mide 5 volt pico a pico. Entre el pico al pico mide 5 volt. Es una señal de 5 volt pico a pico de tipo senoidal. Si yo modificara la escala, ¿qué pasaría? ¿Se modificaría la tensión? No. Es como un tester. Uno busca la escala más adecuada. ¿Cómo busca la escala más adecuada? Normalmente uno tiene que buscar el punto. Ven que ahí ocupa un cuadradito y medio. ¿Por qué un cuadradito y medio? Porque estoy en la escala de 2 volt, o sea que son, digamos, no me serviría para poder medir, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre lo ideal es tener lo más grande posible. Ahí se me paso, busco una escala. Entonces, yo decían que acá hay un punto de calibración. ¿Para qué va a servir el punto de calibración? El punto de calibración me va a servir a mí como técnico para asegurarme de que el instrumento, esto me entrega una señal patrón, un pulso cuadrado de 5 volt pico a pico. Entonces, ¿qué es lo ideal? Siempre lo ideal es colocar, ¿sí?, en la escala de 0,5. Bien, y entonces me fijo a ver si ocupa un cuadradito. Si ocupa un cuadradito, quiere decir que el instrumento está bien. Y ustedes me dirán, ¿y pero qué? Vamos a suponer, esto que está acá, que es rojo, que siempre tiene que estar al lado derecho, es un atenuador, que después vamos a ver. Si vamos a suponer que estuviese ahí, yo estoy en 0,5 volt y no me está ocupando un cuadradito. Entonces yo tengo que garantizar que ocupe un cuadradito. Entonces, siempre que yo tenga
para calibrar, lo primero que debo hacer es asegurarme, colocar en 0,5 volt, va a depender de los osciloscopios, hay osciloscopios que calibran a 1 volt, pero siempre elijo la escala más adecuada y me fijo que, por ejemplo, yo sé que acá está en 0,5 volt, sé que cada cuadradito son 0,5 volt. ¿Ocupo un cuadradito? Sí, perfectamente, por lo tanto es 0,5 volt, estoy perfecto. Ahí está calibrado. Bueno, ¿cómo mediríamos entonces una señal? Una vez que yo ya sé que está calibrado, que yo ya sé que puedo mover el volt por división, bueno, me va a permitir justamente hacer eso que hacíamos hoy. Vamos a medir una señal, y ven que quedó muy grande, ocupa mucho espacio, entonces busco la escala en voltaje más adecuada. Bien, por ejemplo, ahí bajo un punto y ya me fijo, entonces cuento la cantidad de cuadraditos, ¿sí? Y digo, bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos y un poquito más, estoy por 1, son 5 volt y un, no sé, un poquito más, 5,2 volt es la tensión de pico. Entonces, esta perilla que está acá, la de volt por división, me permite modificar la escala del voltaje, o sea, la altura, la amplitud, lo que se conoce como amplitud de señal. Esto que dice posición, yo te puedo, porque si esto me queda acá en el medio, me cuesta medir. Entonces lo ideal es siempre llevarlo a un punto, por ejemplo ahí, a una línea y poder contar la cantidad de cuadraditos, porque si no va a ser medio cuadradito y medio cuadradito, se hace muy difícil. Entonces con esto modifico. Entonces, esta perilla que ven acá se repite exactamente en este canal. O sea, todo lo que yo le cuento acá, permite ver acá. Yo ahora estoy viendo acá, fíjense que dice el modo del canal 1, que es este canal. Si yo quisiera ver lo que está pasando en el canal 2, yo puedo ir con ahí y pasa en el canal 2, que es esto que está acá. Bien. Si yo quisiera ver los dos canales, digamos, de forma alternativa, tengo una opción que dice alternativo. Si yo veo que es como que está titilando, quiere decir que estoy viendo qué está pasando por el canal 1, que es esto que está acá, y qué está pasando en el canal 2, que no está entrando ninguna tensión. También permite hacer un chopeado. ¿Sí? ¿Qué es un chopeado? Mostrar los dos al mismo tiempo. En el alternativo, si ven que como que Estella muestra y muestra, va haciendo de forma alternativa. El chopeado baja la intensidad, pero muestra los dos al mismo tiempo. Y tiene una función más que dice ADD, que suma, permite sumar las señales. O sea, es una sumatoria de señales que en algún momento vamos a ver que lo vamos a utilizar. Entonces, volvemos de vuelta al canal 1, que es el que me interesa, porque solamente vamos a este canal. Y permite ver esto. ¿Qué más me permite? Tiene una llave acá que dice AC, GN y DC. Bueno, esto tiene que estar en AC porque es para ver señales alternas. Si yo voy a GND, lo que miro es la masa. La masa siempre está ahí en 0. O sea, tengo alternativa y continua. Y acá donde dice DC es para medir tensión continua. Acá como no hay tensión continua no me está midiendo nada. Después en las próximas clases vamos a ir viendo cómo se mide una tensión continua. Bien. ¿Qué más tengo que darle bolilla un poquito a esto? Fíjense, acá tenemos otra perilla que es importante. Esta perilla la comparten las dos etapas. Dice Time Division, ¿sí? División de tiempo. ¿Qué es la división de tiempo? Al igual que pasa con el voltaje, que esta perilla me dice el volt que mide alto, esto me dice el ancho, el tiempo que dura cada ancho de esto. Por ejemplo, ahora estoy en 2 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Miren, vamos a correr un poquito. Quiere decir que cada cuadradito de estos son 2 milisegundos. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer esta señal, vamos a poner una señal conocida. Por ejemplo, vamos a poner una señal media conocida. Miren, vamos a poner un poquito más. Ahí está. Miren. Yo me fijo y cada ciclo, recuerden que cada ciclo empieza, digamos, acá, este ciclo empieza acá y termina acá, ¿bien? O podría empezar acá y termina acá, exactamente. Yo normalmente, por una cuestión práctica, tomo entre pico y pico, que es exactamente la misma distancia. Miren, fíjense, 1, 2, 3 cuadraditos horizontales. Y como estoy por 2 milisegundos, 2 milisegundos, 2 por 3 son 6. Quiere decir que cada uno de estos son 6 milisegundos. Si yo quisiera sacar la frecuencia, tendría que dividir 1 dividido, ¿sí? 6 milisegundos, que tendría que pasarlo a segundo, ¿correcto? Sería 0,006 segundos. Y ahí me daría la frecuencia de la señal. Recuerden, como explicamos en la clase anterior, que uno puede medir, digamos, una señal en función de un solo ciclo para saber la frecuencia.
La base de tiempo normalmente lo adecuado es siempre utilizar que entre 1 o 2 ciclos en la pantalla. Cuando, digamos, entren menos ciclos, más preciso va a ser la medición. Siempre que ustedes tengan que hacer una medición en cualquier cosa, lo primero que uno sabe en cualquier medición es saber lo que voy a medir. Segundo, lo esperado, ¿no? Y para el caso del osciloscopio, yo tengo que tratar de que el ciclo, la señal que yo quiero ver, ocupe el mayor espacio posible, que no sobrepase la pantalla, pero que entre la pantalla, pero lo mayor posible. Y me va a ser lo más preciso, ¿eh? Por ejemplo, fíjense, ahora estoy en 1 milisegundo. Quiere decir que entre pico y pico vamos a correr de vuelta. Ahí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 1, 6 milisegundos. Ven que no se modificó la frecuencia de nada, simplemente se modifica la escala de medición. Bien, entonces, esto es el tiempo por división, que me mide cuánto división de esto de forma, ¿sí? De esta forma, digamos, o sea, en el eje, digamos, en este eje, cuánto ocupa el time división. Y el volt división, cuánto ocupa en este eje, ¿sí? O sea, el voltaje se mide por altitud y el tiempo de forma horizontal, al igual que siempre se viene viendo. Entonces, time división solamente el tiempo y el volt por división me mide el voltaje. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, no dejen de suscribirse y en la próxima clase vamos a seguir viendo más cosas del osciloscopio. Bueno, espero que les haya gustado. Sí, nos estamos viendo la próxima semana con un poco más de osciloscopio.